¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. A nombre de este gran equipo, tanto en México como en Venezuela, les mando un gran cordial saludo y por supuesto el agradecimiento como siempre por el favor de su preferencia. Vamos a iniciar con los titulares, así que acompáñanos. México marcó un nuevo récord de inversión extranjera directa. En contexto, revisaremos la crisis económica de Argentina y la influencia del presidente Javier Milei sobre la misma. Y en nuestro recorrido 360, China continúa ampliando su infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Vamos al detalle de la información. Luego de este recorrido en imágenes, vamos al detalle de la información. Hoy arrancamos en México porque cerró el tercer trimestre de este año 2025 con un nuevo récord de inversión extranjera directa al alcanzar 40.906 millones de dólares. Una cifra histórica que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, confirma la confianza internacional en la economía nacional. Durante su conferencia habitual, la mandataria destacó que el país avanza con solidez hacia el cierre del año, respaldado por el dinamismo de capitales provenientes de diversas regiones. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que entre enero y septiembre la inversión extranjera directa creció 15% respecto al mismo periodo de 2024, impulsada principalmente por nuevas inversiones. Afirmó que este comportamiento desmiente los pronósticos de estancamiento y refleja una expectativa positiva hacia el gobierno mexicano. En un contexto global marcado por tensiones comerciales, las exportaciones también mantienen un ritmo ascendente, consolidando a México como un actor económico clave en la región. Le platico ahora que los bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana sostendrán este 20 y 21 de noviembre un encuentro en Punta Cana para examinar el panorama macroeconómico regional y las expectativas de crecimiento a corto plazo. La reunión ocurre en un contexto marcado por señales de recuperación. Según los organizadores, el objetivo es intercambiar experiencias y fortalecer estrategias destinadas a preservar la estabilidad de precios y consolidar el desarrollo económico de la región. Al encuentro asistirán los presidentes de los bancos centrales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, además del gerente general del Banco Nacional de Panamá, así como representantes de organismos internacionales. Durante las jornadas se analizarán los desafíos que enfrentan las economías emergentes ante un entorno financiero global más restrictivo, influido por medidas arancelarias de Estados Unidos y otras presiones externas. Es lo que publica el día de hoy Prensa Latina, como lo podemos ver en pantalla. Vamos ahora a Nicaragua, ya que ese país continúa fortaleciendo su producción de carne bovina. De acuerdo con el monitoreo más reciente del Ministerio Agropecuario, que reportó más de 155 millones de kilogramos acumulados hasta octubre de este año. Las autoridades nacionales destacan que esta actividad se sostiene tanto en el sector industrial, donde operan plantas con estándares internacionales orientadas a la exportación, como en el ámbito artesanal, donde pequeños productores garantizan el abastecimiento de los mercados locales. La carne bovina se mantiene como uno de los pilares económicos del país al generar divisas, empleo y, por supuesto, un aporte clave a la seguridad alimentaria. Su alta calidad, reconocida en la región latinoamericana, fortalece la presencia de Nicaragua en mercados internacionales y confirma el papel estratégico del sector en el desarrollo productivo nacional. Vamos ahora a Colombia, ya que las importaciones de ese país alcanzaron 51.978 millones de dólares, esto entre enero y septiembre. Es un aumento del 10,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos difundidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el sector manufacturero, cuyas compras externas sumaron
$38.998 millones, favorecidas por una mayor demanda de maquinaria y equipos de transporte. El organismo también destacó el dinamismo de los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, que superaron los $7.500 millones, reflejando un incremento vinculado a mayores adquisiciones de alimentos y animales vivos. En tanto, las importaciones de combustible y bienes de industrias extractivas registraron un alza moderada. China se mantuvo como el principal proveedor, seguida por Estados Unidos, Brasil y otras economías que sostienen el flujo comercial del país. Ahora le cuento que la filial uruguaya de la empresa estadounidense Ultimate Knox Group, UKG por sus siglas, es Ultimate Kronos Group, anunció el cierre de sus operaciones, generando preocupación entre sus más de 300 trabajadores, quienes serán despedidos de manera escalonada entre lo que resta de 2025 y mediados del próximo año. La empresa dedicada al desarrollo de software para la gestión de recursos humanos comunicó que evaluará casos particulares, aunque estas reuniones se realizarán únicamente a convocatoria de la propia compañía. UKG inició actividades en Uruguay en 2022 con una inversión inicial que permitió crear 40 empleos y posteriormente recibió capital para expandirse rápidamente. En 2023 inauguró nuevas oficinas en el Laboratorio Tecnológico de Uruguay, en LATU, y proyectó instalar un centro de innovación para América Latina. El cierre contrasta con los anuncios recientes de expansión, profundizando la preocupación que se tiene entre los trabajadores ante un giro inesperado. Llegamos así al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. No se vaya. Al regreso, como todos los días, estaremos en nuestra sección de En Contexto y revisaremos la crisis económica de Argentina y cómo está influyendo esta manera de gobernar de Javier Milei. Ya regresamos. Estamos de vuelta y es momento de nuestro espacio análisis en contexto. Le platico, una comisión investigadora del Congreso argentino presentó un informe que profundiza la crisis política en torno al presidente Javier Milei, al concluir que utilizó su investidura para impulsar la criptomoneda Libra. Recordar este tema, un activo que se desplomó horas después de su lanzamiento y provocó pérdidas millonarias entre inversores dentro y fuera del país. Para mayores detalles, aquí la historia. El documento señala que la maniobra no habría sido posible sin la participación de su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien habría facilitado el acceso de empresarios del sector cripto a espacios oficiales del gobierno. El informe sostiene que existen elementos suficientes para considerar que se violó la ley de ética pública al promoverse un negocio privado desde la máxima autoridad del Estado. La publicación realizada por Milei el 14 de febrero, donde presentó a Libra como una herramienta para financiar proyectos productivos, generó un inmediato aumento en la demanda del activo, seguido de un desplome que afectó a miles de pequeños inversores. Aunque el mandatario retiró luego su apoyo y negó vínculos con el proyecto, la investigación parlamentaria afirma que mantuvo al menos 16 reuniones con los promotores de la criptomoneda. La comisión señala además que el caso no es aislado, recordando un episodio similar con la moneda digital vinculada a Kip Protocol en 2024. El informe, que también denuncia obstrucciones por parte de altos funcionarios del Ejecutivo, recomienda al parlamentario evaluar si Milei incurrió en mal desempeño, mientras avanzan investigaciones judiciales en Argentina y Estados Unidos sobre una posible estafa de alcance internacional. Sumado al escándalo sobre la criptomoneda Libra, tenemos el caso Coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, que también salpica a los hermanos de Milei, exponiendo el deterioro institucional que atraviesa Argentina en un contexto marcado por una inflación persistente que golpea a los sectores más vulnerables.
La Fiscalía citó a indagatoria al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, y a otros exfuncionarios y empresarios, al considerar que existió un esquema sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas para beneficio privado entre ellos. Lo que reluce sobre la hermana del presidente Milei. Las acusaciones incluyen maniobras, por ejemplo, con medicamentos del programa Incluir Salud y vínculos con operadores ligados al poder político, mientras la defensa alega manipulación de audios que casualmente son los que vinculan el delito con el presidente. El caso avanza en medio de un clima económico adverso donde cada desvío de fondos públicos profundiza el impacto social y erosiona aún más la confianza de una ciudadanía afectada por el alza constante de precios. Por otra parte, podemos ver cómo el presidente argentino vende al país a poderes externos. Y es que el estrecho vínculo entre el gobierno de Javier Milei y antiguos ejecutivos de JP Morgan vuelve a generar cuestionamientos en Argentina tras admitir que el Tesoro de Estados Unidos resultó más favorecido en el reciente acuerdo financiero con Buenos Aires. Detrás de la operación, presentada como un rescate previo a los comicios, sobresale la presencia de figuras centrales del gabinete con años de trayectoria en el mayor banco privado de Estados Unidos. Entre ellas destacan el ministro de Economía Luis Caputo, su viceministro José Luis Daza, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el actual canciller Pablo Quirino, todos protagonistas en la negociación del swap de $20.000 millones anunciado por Washington. La influencia del sector financiero se refleja también en la creciente presencia de JP Morgan en el país, marcada por la visita de su CEO global Jamie Dimon, quien se reunió con Milei y su equipo en medio de gestiones para estructurar un nuevo préstamo destinado a la recompra de deuda y sumar otros $20.000 millones más a la deuda argentina. Analistas advierten que la composición del gabinete confirma una orientación abiertamente alineada con Wall Street y con los intereses del Ejecutivo estadounidense, lo que plantea interrogantes sobre la autonomía económica argentina. Tras estos escándalos que aumentan la desconfianza en la toma de decisiones del Ejecutivo, se suman también la destrucción de la economía del país, que continúa profundizándose con el encarecimiento del costo de vida, impulsado por la inflación y las reformas económicas que suman nuevos aumentos y golpean a los hogares. Vamos a ver esta historia. Las tarifas de gas y electricidad registran una alza promedio del 3.8%, mientras que el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires aplicó un incremento cercano al 10%, llevando el pasaje mínimo a 500 pesos. A ello se suma el fuerte ajuste en los alquileres, que muestran una variación anual del 42.2%, lo que hace que un contrato de 600.000 pesos pase a superar los 853.000 pesos mensuales. El sistema de salud privado también se encarece con subas entre 2.1 y 2.8%, situando la cuota promedio por encima de los 183.000 pesos. Todo ocurre en un escenario de inflación en ascenso que podría acercarse al 3% en octubre, presionada por el aumento de alimentos, combustibles y servicios esenciales. El panorama mayorista tampoco ofrece alivio. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reportó que los precios al por mayor se aceleraron a 3.7% en septiembre, el registro más alto desde marzo de 2024. Los bienes nacionales subieron 3.3% y los primarios 4%, traccionados por alzas en productos agropecuarios, refinados del petróleo y vehículos. La inflación minorista también mostró un repunte, elevándose al 2.1%. En paralelo, la crisis golpea con fuerza al aparato productivo. Según datos del Centro de Economía Política Argentina, más de 16.000 empresas cerraron entre noviembre de 2023 y junio de 2025, afectadas por mayores costos de importación, caída de la demanda y apertura a productos extranjeros más baratos. Por su parte, la industria textil es una de las más perjudicadas. Incluso el precio de la carne vacuna, importante para la cultura del país, volvió a subir 2.8% en octubre, acumulando 37.5% en el año y más del 61% interanual.
Hacemos una pausa, pero por favor no se vaya. Al regreso, en nuestro recorrido 360, estaremos hablando de China, que continúa ampliando y de qué manera su infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Detalles al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Vamos a iniciar el recorrido 360 hoy con China, ya que continúa ampliando rápidamente su infraestructura de carga para vehículos eléctricos, según datos oficiales. Para finales de octubre, el país alcanzó 18,64 millones de puntos de recarga, lo que representa un crecimiento del 54% con respecto al año anterior. Las estaciones públicas llegaron a 4,53 millones con un aumento del 39,5%, mientras que las instalaciones privadas crecieron aún más rápido, casi un 60% hasta superar los 14 millones de unidades. Este avance acompaña la expansión del mercado de vehículos de nueva energía que sigue ganando fuerza en el país. El gobierno chino plantea construir para 2027 una red nacional de 28 millones de puntos de carga con una capacidad pública superior a 300 millones de kilovatios, suficiente para abastecer a más de 80 millones de vehículos eléctricos. De ahí viajamos a Japón, ya que el impacto de la crisis climática se está reflejando directamente en el costo del arroz. Un alimento básico en Japón, ya que los mayoristas del país pagaron en octubre el precio más alto registrado por el arroz cosechado este año. Según el Ministerio de Agricultura, el costo promedio llegó a 37.058 yenes, aproximadamente unos $244 por cada 60 kilos de arroz integral, lo que supone un incremento respecto a septiembre. Este aumento se debe principalmente a las intensas olas de calor que afectaron al país desde el verano, reduciendo la calidad y la cantidad de las cosechas. Como resultado, la menor oferta ha impulsado los precios del mercado de manera constante. Le cuento ahora que Rusia y Egipto ponen en marcha el recipiente del reactor de la primera unidad de potencia de la nuclear egipcia de Dabaa. En medio de la ceremonia de la instalación, las autoridades destacaron que la vasija del reactor es crucial en la construcción de cualquier unidad de energía. Es el corazón donde se van a desarrollar todas las operaciones de producción posteriores. En esta obra trabajan más de 225,000 personas y la construcción de las 4 unidades de energía están en pleno desarrollo. Actualmente se están construyendo 222 instalaciones según lo previsto. La central nuclear incluirá 4 unidades de potencia con reactores rusos VER, o mejor dicho, VER 1200, lo que convertirá a Egipto en el primer país de la región en contar con tecnología de generación 3+. En la ceremonia participaron por videoconferencia el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Este proyecto es el más grande del mundo, con la construcción de 4 centrales eléctricas con una capacidad total de 4.800 megavatios. La instalación de la vasija del reactor es un hito para la central nuclear de Dabaa. Constituye un paso más en una serie de logros que comenzaron con el primer vertido de hormigón y la instalación de los colectores de núcleo fundido en las 4 unidades de potencia. Esto demuestra la exitosa coordinación e integración entre los socios Egipto y Rusia. Este es un hito significativo en la implementación de los proyectos nacionales más importantes de Egipto. Su inversión en energía nuclear es un punto de inflexión para Egipto y toda la región. Garantizará una producción eléctrica baja en carbono durante muchas décadas, apoyando sus objetivos nacionales y diversificando sus fuentes de energía. Platico ahora que en Estados Unidos la solicitud de seguros por desempleo ha visto un aumento considerable entre los meses de septiembre y octubre. Según datos del Departamento de Trabajo publicados el martes, las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron drásticamente en 10,000, alcanzando un total de 1,9 millones durante la semana que finalizó
el 18 de octubre. Esto también representa un incremento con respecto al 1.916 registros o el 1.916 que fue registrado en la semana que finalizó el pasado 11 de septiembre. Les platico ahora que Alemania anunció que levantará las restricciones a la exportación de armamento hacia Israel impuestas en agosto de 2025. El gobierno señaló que la decisión se basa en que el alto al fuego en la Franja de Gaza, vigente desde el 10 de octubre, se ha mantenido de forma estable, razón por la cual considera justificado reactivar las exportaciones de armamento. El portavoz Sebastián Gille explicó que la derogación entrará en vigor el 24 de noviembre y destacó que Alemania había condicionado la revisión de estas restricciones a la evolución de la situación en el terreno. El gobierno espera que ambas partes, Israel y la autoridad palestina, respeten los acuerdos, mantengan el alto al fuego y permitan una amplia asistencia humanitaria. Sin embargo, los ojos del mundo, por supuesto, están en esta decisión, ya que se ve como una medida desesperada por elevar y sostener la economía del país. Recordemos que la economía de Alemania se encuentra estancada por el peso de 2 años de recesión y 5 años sin registrar un crecimiento económico significativo. A continuación vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Como todos los días, iniciamos con el West Texas Intermediate, el WTI, que marcó un precio de $59.11 y esto representa una baja de $1.63. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, ese tuvo una caída de $1.72 al registrar un precio de $63.17, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $64.54, una baja de 11 céntimos del billete verde. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde que nuestra dirección de correo electrónico está a su disposición, impactoeconómico@telesurtv.net, y también nuestras cuentas de redes sociales en general, pero particularmente en X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Ahí nos puede seguir, estemos en contacto. Me despido por ahora, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. En nombre de este equipo, muchas gracias.